Nunu se encontraba sentado en la cama, mientras Nat terminaba de empacar las maletas. Los pensamientos de Nunu seguían repitiendo una y otra vez la escena de la noche anterior. Déjame demostrarte que puedes confiar en mí. Voy a cuidar de ti con toda mi vida y haré que nunca te quieras separar de mí. Te lo prometo. Las palabras de su esposo hacían eco en su memoria. ¿Debería confiar en sí? ¿Qué tan seguro sería para él confiar en alguien que tanto daño le causó? Lo último que recordaba Nunu de la noche anterior era estar mirando el fuego que ardía dentro de la chimenea antes de quedarse dormido y amanecer al día siguiente recostado en su cama, acurrucado entre las cálidas mantas. «Estás muy pensativo». Las palabras del ama de llaves lo sorprendieron, haciéndolo dar un salto repentino. Estoy bien», respondió titubeante. «¿Te puedo hacer una pregunta?», habló el ama de llaves, acercándose a Nunu con cuidado hasta sentarse en el suelo. «Claro», respondió el muchacho todavía tratando de recolectar sus pensamientos. «¿Cómo sabías que tu exnovio, cómo sabías que ahora tiene novio?», preguntó Nat, tratando de no quedar en evidencia. La pregunta lo había estado comiendo por dentro desde que oyó a Nunu hablar con Max. Casi al año en que Max se fue, me envió una carta disculpándose por haberse ido sin despedirse y me explicó que en aquel entonces estaba confundido y que solo me veía como un hermanito. Me dijo que estaba empezando una nueva vida con alguien que realmente amaba. Nunu dio una sonrisa, recordando aquella carta enviada por Max. Nat quedó en silencio unos segundos sin saber qué decir. Yo le envié otra carta en respuesta, diciéndole que estaba bien, que yo también había confundido mis sentimientos y que me sentía muy alegre de que haya encontrado a alguien que realmente amara y que lo ame como se merece, continuó Nunu, sin dejar de sonreír. «Así que sabías todo este tiempo de su novio», susurró Nat, más para sí mismo. «Esa fue la última vez que supe de él, antes de encontrarnos en la fiesta de ese hombre», agregó Nunu, cambiando su sonrisa por una expresión extraña al recordar el nombre de sí. En la habitación permanecieron sentados sobre la cama, ambos con el pensamiento perdido. «Ya, sí, Brooke. ¿Se puede saber por qué rayos no me avisaste que le diste el día libre a todos en la compañía?», entró Ned, furioso, al departamento, estrellando a Nat sin querer contra la pared. «¿Eh? Oh, lo siento, olvidé pedir que te informen», respondió sí tranquilamente, regresando a leer su periódico. «Quita esa cara de tonto, no me ignores», continuaba vociferando Ned. «Ned, ¿por qué estás molesto?», salió Nunu de la cocina, vistiendo un adorable delantal color naranja. Ned se quedó mirando a Nunu por unos segundos. Algo no estaba bien. «¿Acabas de salir de la cocina? ¿Y por qué llevas puesto eso?», interrogó Ned al menor. «Bueno, me levantaron el castigo», saltó Nunu de alegría, sonriendo adorablemente. Ned pestañeó un par de veces para asegurarse de que estaba oyendo bien y que no fue arrastrado en una especie de dimensión desconocida mientras subía por el ascensor hasta el departamento. Luego miró así en el sofá, leyendo su periódico con una inmensa sonrisa impregnada en el rostro. Y Ned recordó que esa misma sonrisa la había visto hace unos días, desde la mañana que regresaron de sus accidentadas vacaciones. «Muy bien. ¿Quiénes son ustedes y qué está pasando aquí? ¿Lo dejaste entrar en la cocina? ¿Solo?». Esta vez el abogado se dirigió al sonriente hombre en el sofá. «Sí, mientras se mantenga a salvo, le permití ayudar a Nat con el almuerzo»,
respondió sí, sin dejar esa sonrisa que comenzaba a dar escalofríos en el cuerpo del pequeño abogado. Ned miró a Nuniu una vez más, y luego lo vio desaparecer dentro de la cocina, acompañada por Nat. «Algo ocurrió y no me lo has contado», acusó, sentándose en el sofá frente a sí. «¿Qué te hace pensar eso?», respondió sí, divertido. «No dejas de sonreír como tonto desde que regresamos del resort. Les das el día libre a los empleados, dejas que Nuniu entre en la cocina. ¿Qué fue lo que pasó?», insistió el abogado. «Nos besamos», confesó sí, sonriendo tontamente, ocultando su rostro detrás del periódico que llevaba en manos. El shock en el rostro de Ned era invaluable. «Ok, fue más como que yo lo besé. No correspondió mi beso, pero tampoco me alejó. Creo que finalmente está entendiendo que lo amo sinceramente», explicó sí, en un susurro, temeroso de que su joven esposo pudiera oírlo desde la cocina. Semanas después. «¿En serio lo vas a dejar ir?», interrogó Ned a su amigo, que se encontraba sentado en el sofá en la sala con expresión seria. Sí dio una mirada al abogado y luego a la cocina donde se encontraba su esposo, ocupado en la preparación de un pastel bajo la supervisión de Nat. «¿Tengo otra opción? Si no lo dejo ir, pensará que estoy siendo posesivo otra vez y no quiero que tenga una idea equivocada», respondió sí casi de mala gana. «Sí, es cierto, eres posesivo y hasta cierto punto lunático», susurró Ned sus últimas palabras. Del otro lado de la casa, dentro de la cocina, se podían oír las risas de Nuniu y el ama de llaves. «No puedo creer que lo dejes ir a ver a Max», rió Ned, tomando asiento en otro de los sofás. Sí giró los ojos en dirección del abogado, ahogando una mueca de disgusto. La verdad era que no le gustaba mucho la idea de dejar que Nuniu visitara a Max, pero como él mismo lo había dicho, no tenía otra opción. La relación de la pareja de esposos había ido progresando a paso lento día tras día. Nuniu parecía perder el miedo a su esposo conforme pasaba el tiempo, y sí disfrutaba que al fin su joven esposo lo dejara acercarse sin oponer resistencia o mostrar rechazo. Claro que aún había momentos en los que Nuniu dudaba de las intenciones y el cambio de sí, pero sí sabía que solo era cuestión de tiempo para que su esposo terminara amándolo de la misma manera en que él lo amaba. Sí había sido muy cuidadoso de no cometer ningún error delante de Nuniu y hacer que su idea sobre él cambie repentinamente. «Estoy seguro de que estarás angustiado hasta que veas a tu esposo regresar», volvió a reír Ned. «Es por eso que, mostrando mi lado amable y considerado, acompañaré a mi esposo a saludar por su cumpleaños a su exnovio», respondió sí, con voz amarga y extraña. «¿Es en serio?», expresó Ned, sorprendido. Nat observaba tranquilamente, mientras Nuniu se encontraba ocupado batiendo la masa de su pastel. Muy temprano, el ama de llaves había encontrado al muchacho en la cocina, trabajando en lo que sería la preparación de un pastel. Nat no entendía a qué se debía tanta devoción en el menor, pero la vista del muchacho peleando con los ingredientes le era muy divertida. «¿Y para quién es ese pastel? ¿Es para el señor sí? Las cosas han ido mejorando entre ustedes, ¿no?», mencionó Nat, notando los rastros de harina en el rostro del muchacho. «Es para Max. Hoy es su cumpleaños», respondió Nuniu, echando la masa en un recipiente de aluminio. Nat se sorprendió por la respuesta de Nuniu, recordando que efectivamente era el cumpleaños de su novio, con el cual aún no había hecho las paces. ¿Y el señor sí no se molestará si le llevas un pastel a tu exnovio?», preguntó Nat con cautela. «No, me dijo que me llevaría a las oficinas de Max»,
respondió Nuniu, ocupando regular la temperatura del horno. ¿Y no crees que el novio de tu ex se podría molestar si le llevas ese pastel?», volvió a intentar Nat, sintiéndose incómodo al notar el cuidado que ponía Nuniu en la preparación del pastel. Y él ni siquiera se había acordado del cumpleaños de Max. Max y su novio están distanciados. Es por eso que le hice un pastel. Estoy seguro que estará un poco deprimido porque su novio sigue disgustado con él». «¿Él te dijo eso? ¿Que su novio está disgustado con él?». «Sí, me lo dijo. No me dijo la razón, pero se le oía triste. Me siento mal por él. No debería pasar este día solo», habló Nuniu, mientras limpiaba el desastre que había hecho en la cocina. Nat sintió un repentino dolor en su pecho. Habían pasado varios meses, ya desde que echó a Max del departamento que compartían, y aunque se reunían eventualmente una vez por semana, las cosas entre ellos definitivamente no iban bien. Nat no se sentía seguro sobre los sentimientos de Max, y por dentro sentía celos de la atención que ponía en su exnovio. Nat extrañaba a su novio, y lo extrañaba mucho, pero no estaba dispuesto a darle una nueva oportunidad mientras no se sintiera seguro de que Max lo escogería a él sobre su exnovio. «¿Todo bien por acá?», entró Ned a la cocina, observando a los dos hombres que estaban en silencio. Nat estaba de pie, apoyado en una de sus repisas, y Nuniu aún se encontraba limpiando los rastros de harina en la mesa de la cocina. «Mira tu cara, ¿qué fue lo que hiciste?», se dirigió Ned al menor, notando los rastros de harina en sus mejillas. Nuniu hizo un puchero, limpiando su rostro con un extremo del delantal que llevaba puesto. «Aquí hay más», dijo Ned, introduciendo un dedo en la bolsa de harina que aún estaba sobre la mesa y colocándolo en la nariz de Nuniu. «Ish», respondió Nuniu en tono adorable, tomando otro poco de harina y colocándolo en la mejilla del abogado. Nat rió al ver a los dos hombres con los rostros embarrados de harina. «¡Ey, tú no te rías, Nat!». Ned tomó otro puñado de harina, lanzándolo sobre el rostro del ama de llaves, terminando con el cabello cano repentinamente. Y segundos después, una guerra de harina se desató dentro de la pulcra cocina del departamento de Seabrook. Sí se encontraba sentado en el sofá, tratando de encontrar algo divertido en la televisión que distrajera sus pensamientos de la idea de tener que llevar en unos minutos a su esposo hasta las oficinas de Max. Nada odiaba más que tener que encontrarse con Max, a pesar de que ya habían hecho las paces a medias y Max no había vuelto a amenazar así con quitarle la tutoría de Nuniu ni entrometerse en su vida de casados. Había algo que así le seguía disgustando de Max. El ruido y las risas de la cocina captó su atención de pronto, levantándose del sofá. «¿Qué rayos pasó aquí?», exclamó con voz fuerte, al notar la cocina hecha un desastre, con manchas blancas por todos lados y los tres hombres que lo miraban con expresión de sorpresa. «Nada, solo estábamos jugando», respondió Ned riendo, descontroladamente aún. Nat y Nuniu se quedaron silenciosos e inamovibles. Por el tono de voz de Sí, ambos sabían que no estaba precisamente contento con la escena que estaba viendo. «¿Qué es eso que tienes en la cara?», se dirigió Sí a su esposo, pasando su mano por su mejilla en un movimiento casi brusco que dejó más rígido al muchacho. Solo estábamos jugando», intervino Ned, notando la expresión de Nuniu. «¿Jugando?». Sí se quedó en silencio al ver a su esposo con expresión seria y casi atemorizada. Lo siento, Nuniu, es solo que... ¿Saben lo que le costará a Nat limpiar todo este desastre?», habló Sí con cuidado, tratando de suavizar la expresión de su esposo. «Lo ayudaré», respondió Nuniu, agachándose a buscar un trapo para limpiar el piso. «No hagas eso, lo siento. No debía hablarles así, es solo que
Mírate, tu cara se ve muy graciosa con toda esa harina, habló Sí, tomando del brazo a su esposo y sonriendo de pronto al ver su rostro más pálido que de costumbre por efectos de la harina. Nunio observó a su esposo, relajando la rigidez en su expresión. «Eres tan bonito y maltratas así tu rostro», dijo Sí con voz suave, tomando un extremo del delantal de su esposo para limpiar su rostro. «¿Sabes cuántas personas matarían por un rostro así?», continuaba así mientras limpiaba los rastros de harina. «¿Eso es todo lo que ve en mí? ¿Un bonito rostro?», habló Nunio repentinamente, mirando con seriedad el rostro de su esposo. Sí sintió sus piernas temblar por la expresión y elección de palabras de Nunio. «No, yo no dije eso. No quise decir que seas bonito, no. Es decir, sí eres bonito, pero no del todo bonito. No, eres bonito, pero eso no es suficiente. No, lo que quiero decir es...» Sí tropezaba una y otra vez con sus palabras, tratando de hilar sus ideas. Nunio permanecía con la expresión seria, esperando porque el hombre frente a él terminara de decir lo que sea que estaba intentando decir. «Lo sabía, usted es una persona superficial que solo quiere un bonito adorno a su lado», habló Nunio finalmente, sacándose el delantal y dejándolo sobre la mesa antes de salir en dirección a su habitación. Sí quería que un camión lo atropellara en ese instante. Una hora después, Nunio y Sí se encontraban dentro del auto del mayor, listos para salir en dirección de las oficinas de Max. Nunio había permanecido silencioso desde el incidente en la cocina, y Sí no tenía idea de qué decir para borrar la imagen que su esposo estaba teniendo de él en ese instante. «Cinturón», habló Sí, colocando la mirada en el regazo de su esposo, donde reposaba la caja con el pastel que había preparado para su exnovio. Nunio se movió con cuidado, protegiendo la caja que llevaba en manos y abrochó su cinturón de seguridad. Sí dio un fuerte suspiro y encendió el motor, empezando así su larga e intensa tarde. Industria Saran era una empresa pequeña pero muy bien posicionada en el medio, con una reputación y servicio de calidad impecable. Sí entró al pequeño edificio, llevando de la mano orgullosamente a su joven esposo, bajo la mirada de todos los empleados y visitantes que deambulaban por el edificio. Nunio agachaba la cabeza, conteniendo los nervios que surgían por el escrutinio de las personas a su alrededor. «Buenos días, señorita. Quisiera entrevistarme con el señor Saran. Mi nombre es Sí Brook», se dirigió Sí a la secretaria, cuyos ojos casi se salen de su sitio al ver el imponente y bien parecido presidente de Systematic Company frente a ella, hablándole con tono amable. La mujer quedó estática unos segundos hasta que una voz angelical la trajo a la vida. «¿Se encuentra bien?», habló Nunio inocentemente, asomando su hermoso rostro por detrás de Sí. La secretaria recuperó la movilidad en su cuerpo y torpemente alcanzó el teléfono para dar aviso a su jefe de la repentina visita. «Por aquí», indicó la mujer, poniéndose de pie y liderando el camino hacia la oficina de Max. «Nunio», se oyó la voz de Max apenas la secretaria abrió la puerta de la oficina. Sí apretó fuerte sus puños para soportar ver a su esposo siendo abrazado por su exnovio. «Vine a saludarte por tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños!», mostró Nunio el pastel que llevaba en manos frente al rostro de Max. Sí sintió cómo se le revolvía el estómago al notar la sonrisa tonta y complacida de Max por el presente que le acababa de entregar el frágil muchacho. «De todas las personas, eres tú en quien menos pensé que podría venir hoy a visitarme», dijo Max, colocando el pastel en la mesa al centro de una pequeña salita dentro de la oficina. Nunio tomó asiento en uno de los sofás,
sonriendo aún por su encuentro con Max. Sí siguió a su esposo, tomando asiento a su lado, y Nuniu giró el rostro en dirección a sí, mirándolo con ojos expectantes. Sí parecía no entender el significado de la mirada de su joven esposo. De pronto la secretaria de Max volvió a ingresar a la oficina, dejando unos platos y cubiertos, acompañados con unas bebidas para los 3 hombres. Nuniu volvió a mirar a su esposo, como si estuviera tratando de decirle algo con la mirada. Max se sentó en el sofá contrario a la pareja, sacando el pastel de la caja. Sí leyó la escritura sobre el pastel. «Feliz cumpleaños», y entonces se dio cuenta que se debían las miradas de su esposo. De mala gana, y más como si lo estuvieran apuntando, se puso de pie dirigiéndose a Max. «Feliz cumpleaños, señor Saran», felicitó sí brevemente, dando un flojo abrazo sobre Max. El momento era igual de embarazoso para ambos hombres. «Puede llamarme Max, no hay necesidad de formalismos», habló Max con tono incómodo. 3 horas. Sí tuvo que soportar 3 horas dentro de la oficina de Max, oyendo una y otra historia sobre la relación que su esposo y él habían compartido años atrás. Si sí no estuviera intentando ganarse a Nuniu, ciertamente hubiera perdido la paciencia en los primeros 5 minutos y se hubiera llevado a Nuniu de ahí, no sin antes dar un buen golpe por el bien parecido rostro del señor Saran. «Gracias», susurró Nuniu nuevamente, una vez dentro del auto de regreso a casa. Las palabras de su joven esposo eran música para los oídos de sí. Todos sus esfuerzos estaban siendo bien remunerados. «Te prometí que las cosas iban a cambiar», respondió sí, tomando la mano de su esposo ligeramente. Nuniu miró su mano y la de sí entrelazadas. Por un minuto pensó en retirar su mano, pero algo dentro de él no se lo permitió, y dejó que sí continuara sosteniendo su mano durante todo el camino de regreso a casa. «Nat, puedes retirarte temprano hoy», informó sí una vez dentro del departamento. Nuniu se soltó de la mano de su esposo y fue directo a su habitación a tomar una ducha y cambiarse de ropa. «Gracias, señor sí». El ama de llaves hizo una reverencia y regresó a la cocina a tomar sus cosas. Sí decidió arreglar la mesa él mismo y sorprender a su esposo cuando saliera de la ducha. Con mucho cuidado y torpeza, colocó los platos, las viandas de comida y un par de copas, y para darle mayor romanticismo, colocó un par de velas en el centro de la mesa. Lo único que rogaba es que Nuniu no se asustara de sus intenciones al ver la mesa adornada tan románticamente, y como se lo esperaba, Nuniu se llevó el shock de su vida al regresar al comedor y notar las luces completamente apagadas, siendo lo único resplandeciente las velas que flameaban sobre la mesa. Solo quería tener una cena diferente», explicó sí titubeante. Debido a la luz, no podía distinguir si el rostro de su joven esposo había palidecido o no. Nuniu dio una mirada interrogativa a sí, antes de ceder y sentarse en la mesa. La cena fue calmada y silenciosa. Lo único que se podía oír era el sonido de los cubiertos rozando con los platos. Sí no podía quitar los ojos de su esposo. Nuniu acababa de salir de la ducha y su cabello aún se veía húmedo, lo que le daba una apariencia más sexy a ojos de sí. El olor del jabón y el champú de Nuniu invadían todo el ambiente, haciendo que sí de pronto tuviera pensamientos ilegales. «Tranquilo, sí. Todavía es menor. Solo tienes que esperar un par de meses», se repetía así mentalmente, mientras observaba cómo su esposo bebía de su copa de té. Sí, té, debido a que Nuniu aún no tenía la edad pertinente para tomar. Sí seguía exagerando con el cuidado de su joven esposo.
No tienes que hacer eso, yo lo haré más tarde, dijo Sí, cuando notó a su esposo poniéndose de pie, reuniendo todos los platos. Pero no me molesta hacerlo, quiero ayudar, respondió Nuniu con mirada inocente. Finalmente Sí ganó, tomando los platos y encerrándose en la cocina mientras Nuniu tomaba asiento en el sofá de la sala, viendo televisión. Cuando Sí regresó, Nuniu estaba medio dormido, luchando por mantener los ojos abiertos y concentrarse en lo que sea que estaba viendo en el televisor. ¿No quieres ir a recostarte a tu habitación?, habló Sí, terminando por despertar a Nuniu de un susto. No, es decir, quiero terminar de ver esto, respondió Nuniu. Sabes, ya no tienes por qué tenerme miedo. No te voy a lastimar, Nuniu. Sí se sentó al lado de su esposo, apoyando un brazo en el sofá, a la altura donde se encontraba Nuniu. A veces no sé qué pensar de usted. Reconozco que ha cambiado, pero todo lo que... Fui un tonto al hacer todas esas cosas. Lo lamento. Toda mi vida no me alcanzará para terminar de arrepentirme por lo que hice. Sí colocó una mano contra la mejilla de su esposo. Nuniu bajó la mirada, permitiendo la mano ajena seguir reposando sobre su mejilla. Dejar que regrese a la universidad es algo muy noble de su parte, pero aún así, no espero que de un día a otro entiendas que mis intenciones son sinceras. Solo te pido que me dejes acercarme y demostrarte lo mucho que te quiero. Sí se acercó unos centímetros, oliendo más de cerca ese aroma que lo hechizaba. ¿Cómo? Nuniu ahogó sus palabras al notar el rostro de su esposo a pocos centímetros del suyo. Los latidos de su corazón se aceleraban con la vista de Sí, acercándose cada vez más, hasta que finalmente Sí posó sus labios sobre los de su esposo. Nuniu no sabía qué hacer, no sentía rechazo ni ganas de apartar a su esposo, pero tampoco sentía como si debiera responder al beso. Los labios de Sí empezaron a moverse lentamente. Nuniu empezó a sentir una sensación extraña dentro de él. Sí presionó ligeramente con más fuerza. Nuniu sabía que Sí estaba intentándolo. Quizá después de todo, ¿sí deba confiar en su esposo? Nuniu sintió algo más rozar sobre sus labios y empujar ligeramente contra ellos, como pidiendo un acceso. No puedo. Lo siento. No sé cómo hacerlo, habló nerviosamente, apartando a su esposo unos milímetros. Entonces, déjame hacer todo el trabajo, respondió Sí, presionando nuevamente y con más pasión contra los labios de su joven esposo. Nuniu se dejó hacer, poniendo atención en los movimientos de los labios de su esposo contra los suyos. «Abre tu boca», susurró Sí con voz rasposa. Nuniu obedeció y segundos después sintió la foránea lengua de su esposo explorando dentro de su boca, masajeando su lengua. Nuniu cerró los ojos, apretándolos con fuerza, mientras resistía los masajes que su esposo estaba propinando contra su lengua. Sí colocó una mano por detrás de la cabeza de su joven esposo, presionando y juntando más sus rostros, permitiéndole profundizar más el beso. Nuniu sintió repentinamente una mano deslizarse por su cintura, apretando con ligera fuerza hasta mantenerse en un fuerte agarre. Apretó los ojos con más fuerza, tratando de resistir. El oxígeno en sus pulmones se hacía escaso y los recuerdos de una situación similar en el pasado comenzaban a golpear dentro de su cabeza. De pronto sintió el agarre en su cintura, que había desaparecido, solo para sentir un suave roce contra su abdomen que subía lentamente contra su pecho. Nuniu abrió los ojos como platos a sentir ese toque sobre su piel,
Notando que su esposo se encontraba más cerca de él, no recordaba en qué momento pasó. No, no, ya basta. Nunyu reunió todas sus fuerzas, empujando así contra el piso. Sí reaccionó rápidamente, sujetando a Nunyu antes de que pudiera huir a su habitación. Lo siento, cariño, lo siento, se disculpó Sí, aprisionando a Nunyu entre sus brazos. ¡Suélteme! Las palabras cayeron como baldazos de agua helada sobre Sí. Lo lamento, perdí el control, no volverá a pasar, te prometo que no volverá a pasar, repetía Sí sin parar, sujetando con más fuerza a su esposo. Nunyu permanecía silencioso, con la respiración agitada y el corazón latiendo a mil. Lo que más le asustaba en ese instante no eran los avances de Sí, sino sus propios sentimientos.